Buenas noches amigos de Martes de Artes Visuales. Hoy estamos en una visita muy especial porque nos encontramos en las salas del Museo de Arte Moderno, dentro de la exposición Cerro de Agua, donde tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Sandra Rosenthal, profesora investigadora, curadora y cada vez más creadora, creo, que forma parte de nuestra universidad en la unidad Coajimalpa. Hola a todos, es un placer estar acá en este martes de artes visuales y un placer también poder platicar con la comunidad de la UAM acerca de mi trabajo. Muchas gracias, qué gusto. Hoy vamos a platicar de una pieza que realizó Sandra en colaboración con la fotógrafa Eunice Adorno y que forma parte de este laboratorio de investigación-creación en Chapultepec y que Sandra nos va a contar más sobre el proyecto. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu tiempo y quiero pedirte que nos platiques un poco sobre la pieza Estuvo Manantial, cuál es la investigación y cuál fue la colaboración que existió entre Eunice y tú para la realización de esta pieza. Pues Carmen, gracias por la invitación a hacer esta entrevista. Además me entusiasma mucho poder compartir estos trabajos con la comunidad de la UAM. La investigación de alguna forma empezó mucho antes de que existiera la convocatoria de Cerro de Agua y de forma bastante orgánica al trabajo de ambas, ¿no? Por un lado, Eunice llevaba muchos años pensando en las infraestructuras hidráulicas de la ciudad y en algún momento le conté de proyectos que también yo llevo haciendo de investigación sobre el desecamiento de la cuenca del Valle de México y sus efectos más a largo plazo. Me lleva interesando desde hace mucho tiempo los modos en los que el lago de Texcoco, supuestamente desaparecido, supuestamente drenado, siguen acechando la ciudad de mil modos, ¿no? Desde los imaginarios de cómo pensamos en ese espacio y en esa topografía del lago, hasta los modos en que los temblores afectan a la ciudad por el tipo de suelos que tienen que ver con haber sido lago. Entonces, Eunice y yo estábamos en contacto y platicando de nuestros proyectos de cada quien, de alguna manera, cuando vimos la convocatoria que hizo el Museo de Arte Moderno de este laboratorio. El curador de la exposición es Ignacio Pla y él tenía desde el principio una idea de trabajar la relación entre el agua y la ciudad o los ecosistemas de la ciudad a través de un planteamiento del Cerro de Agua que viene del concepto del Altépetl. Entonces la invitación era pensar en esta relación entre ciudad y agua y estaba involucrado también el bosque de Chapultepec y obviamente estando aquí en el MAM la idea era como volverlo lo más local posible. Entonces nosotros participamos en esa convocatoria con un proyecto bastante más ambicioso del que pudimos hacer. Esto fue antes de que hubiera pandemia, cuando hicimos la solicitud. Y nuestra idea era hacer un proyecto que investigara todos los modos en que la infraestructura hidráulica había intervenido el bosque. Siempre pensamos en el bosque como bosque, con árboles o como un espacio verde, y pensamos en el agua a través de los lagos y las fuentes que son pues, muy emblemáticos de la experiencia de Chapultepec, de nuestros recuerdos de infancia, de nuestros paseos de fin de semana, pero el modo en el que el suelo de Chapultepec está atravesado por tubos y conexiones hidráulicas que permiten que estos cuerpos de agua existan, pues generalmente no es algo que el público en general piensa. Entonces nos interesó pensar y mostrar, volver visible todos estos entramados de tubos que sostienen el bosque. Entonces esa fue la propuesta que hicimos al equipo curatorial y decidimos trabajar juntas. El proyecto cambió muchísimo conforme fue avanzando, en parte por la situación de pandemia. El laboratorio se concibió como un espacio de arte pues muy pensado desde las comunidades
vinculadas al bosque, y se volvió un proyecto mucho más vinculado al espacio del bosque y a la interacción que podemos tener con ese bosque a través de la caminata, cada quien de alguna manera, por un lado, y por otro lado en la relación con el archivo. Cómo se puede entender este bosque a partir de su historia, con investigación de materiales en archivos muy diversos, ¿no? Hicimos mucha investigación en archivos de equipos de arqueólogos que han excavado en el bosque, que son quienes mejores conocen pues, las ruinas y los vestigios que están enterrados debajo del suelo del bosque, por un lado. Y por otro lado hicimos una investigación bastante amplia de fotografías de distintos momentos de la vida del bosque, desde el siglo XIX hasta hasta anteayer, ¿no? Para poder tratar de rastrear también los cambios que han implicado. Y una de las historias que nos pareció más interesantes de perseguir es que durante muchos siglos el bosque de Chapultepec era un manantial, o era conocido por sus manantiales que proveían de agua no solo a Tenochtitlán en tiempos prehispánicos y a sus alrededores, sino a la Ciudad de México en la Nueva España durante la colonia, todo el siglo XIX y realmente hasta principios del siglo XX. Y sin embargo, algo pasa a principios del siglo XX que estos manantiales se secan. No es tan así directo, porque es algo que ocurre durante muchos años y que vemos que se va reduciendo la cantidad de agua que brotaba de estos manantiales, y lo vemos justo en los registros arqueológicos de las albercas que fueron hechas para contener esa agua y poderla canalizar a los acueductos que estaban llevándola a distintas partes de la ciudad. Pero hay algo que pasa a principios del siglo XX que hacen que estos manantiales definitivamente se sequen. Y la asociación que nos pareció realmente fascinante es que este es justo el momento en el que el parque se interviene para que el agua se vuelva parte de la experiencia del ocio y de lo bucólico, ¿no? Durante el Porfiriato, poner fuentes en todo el bosque, intervenir el bosque con infraestructura hidráulica que permita que esas fuentes tengan agua, tengan chorros, que haya lagos, ¿no? Contribuye de alguna manera al desecamiento de este manantial. Entonces, esa es la historia que realmente es como el eje de nuestro proyecto, cómo se vivió o cómo se vive, ¿no? este desecamiento, y nos interesó explorarlo a través justo de las ruinas de estas infraestructuras hidráulicas. Entonces el proyecto tiene dos fases o dos elementos, ¿no? Por un lado, una serie de fotografías que montamos de estos vestigios que encontramos en distintas partes del bosque y que muestran todas las tuberías con todos los materiales que fueron utilizados para estas infraestructuras hidráulicas, muchas de ellas ya en ruinas, otras todavía en uso, otras pues la verdad no queda muy claro si están en uso o están en ruinas, están como en estos espacios intermedios. Entonces tratamos de juntar todo esto en una pieza que permita hacer una especie de conexión de estos vestigios inconexos a través de la imagen. Y del otro lado de la pieza hay una serie de fotografías de Eunice y también fotografías de archivo que se detienen en ciertos de estos espacios y de estos momentos. A propósito, los mantenemos sin una referencia exacta porque nos interesa también ficcionalizar un poco, generar una nueva cartografía, una nueva experiencia del bosque a través de los recorridos y de los objetos que encontramos. Y esto me lleva al otro componente de la pieza, que es este mapa, y se los quería mostrar porque hay una parte como muy material del mapa que nos interesaba trabajar, que es un mapa hecho en papel educación, se siente casi como un periódico, es un objeto que imaginamos en uso. La idea es que pues, quien sea que tenga este mapa puede usarlo para recorrer y transitar el bosque. Y en este mapa contamos un poco esta historia de cada uno de los espacios donde el agua fue importante en distintos momentos, donde existen estas infraestructuras de manejo y flujo de agua y qué les pasó desde que fueron construidos hasta el momento. Entonces el mapa combina textos que explican esta historia y por otro lado elementos que son una especie de palimpsesto
donde tomamos muchos de los materiales que encontramos en archivos. Entonces verán en el mapa es una especie de búsqueda del tesoro, entonces la idea es que lo uses para recorrer el bosque de otra manera, pero también que lo recorras a través de la mirada, porque hay muchos elementos escondidos y todos los elementos vienen de algún documento que tiene que ver con la historia de este espacio, del bosque. Y también dentro del mapa pues está lleno de vestigios y de elementos que tiene que ver con las ruinas de distintas índoles que existen en el bosque. Por un lado, estas tuberías que fotografiamos, pero también vestigios arqueológicos que tuvimos la enorme fortuna de contar con la asesoría de la arqueóloga Guadalupe Espinosa, que es quien más conoce y más ha excavado en el bosque, y ella nos pasó, no es broma, como una torre de este tamaño de sus informes, y ahí es donde encontramos muchas de estas imágenes que incorporamos en este mapa, porque ellos dibujaron cada objeto, cada tepalcate que encontraron está dibujado y está en estos reportes que ella hizo. Y mucho de este material pues nunca llega a un público en general, entonces nos interesaba también volver visibles algunas de estas excavaciones que pues en otros contextos no son tan conocidos. ¿Nos podrías hablar, Sandra, de cuál fue la dinámica de Cerro de Agua, este planteamiento de un laboratorio de investigación y creación, y cuál fue la relación entre los distintos proyectos participantes y cuál fue un poco la trayectoria para ir configurando estas piezas que se exponen actualmente en el MAM? Una vez que se seleccionaron a los proyectos que iban a ser parte del proyecto, la idea siempre fue, como les decía, que fuera un proyecto muy colectivo, muy hecho a muchas manos, y no nada más cada artista trabajando por su cuenta, ¿no? Entonces tuvimos muchos momentos de reunirnos, de retroalimentación de cada equipo. Varios somos colectivos, otros son artistas individuales, pero pues de juntarnos y de poder hablar. Y también Cerro de Agua armó, desde la curaduría de Ignacio Pla, una serie como de conferencias y de charlas con especialistas de muy diversa índole, desde activistas, historiadores, gente vinculada a la historia del bosque y del agua en la cuenca. Y estas pláticas, pues nos veíamos casi una vez al mes para tener una de estas charlas y comentar y enriquecer nuestros proyectos a partir de ellas. Entonces, digo, mi caso es un poco extraño porque soy académica y estoy de alguna forma metida en proyectos de investigación, y conocía muy bien muchas de estas historias porque son parte de mi propia investigación. Muchos de los otros participantes son artistas y están más vinculados con ese ámbito y no conocían muchas de estas historias y nutrieron sus proyectos de eso. Y de nuestro lado, pues muchas de sus propuestas y de sus intervenciones también nos ayudaron mucho, ¿no? Por ejemplo, estuvo Manantial, ¿no? Que es un título que además la verdad me gusta muchísimo porque de alguna manera pues está el juego de palabras del tubo en el estuvo, por un lado, y también este pasado que está de alguna forma latente todavía, ¿no? No es que fue manantial, es que estuvo manantial, ¿no? Y nos interesaba mucho jugar un poco con el lenguaje en ese sentido. También viendo cómo iban evolucionando los distintos proyectos, pues hubieron momentos también como muy ricos, ¿no? De intervenir unos a otros a través de las propuestas y de las ideas conforme se iban haciendo, porque creo que todos llegamos con una idea pues muy abierta de lo que queríamos hacer y se fue construyendo el proyecto realmente a través de la colaboración y de este trabajo colectivo, y lo estoy viendo ahora en las piezas que están en sala, que les invito a todos a venir a ver, y también en toda la serie de actividades paralelas. La propuesta de Cerro de Agua no es nada más las piezas que están en la exposición, sino una serie de actividades, de propuestas, de talleres de dibujo, de recorridos, de charlas, de proyectos participativos donde queremos justamente incorporar al público ahora que ya se puede un poco más, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad espero que puedan visitar la exposición. Y bueno, pueden encontrarme, mi correo está en la página del Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, y muchísimas gracias de nuevo por invitarme a ser parte del programa.
Pues amigos de Martes de Artes Visuales, les invitamos a asomarse a las redes del Museo de Arte Moderno, porque además de la exposición en la Sala Gamboa, hay toda una serie de actividades que complementan y que les permitirán conocer mucho más a fondo la historia y las distintas facetas del bosque de Chapultepec. La exposición podrá visitarse hasta el 5 de junio. No se la pierdan y no dejen de sintonizarnos el próximo martes aquí de nuevo. Gracias.